Bueno, hemos leído un texto, Filipenses. Filipenses se llama, o la llaman muchos teólogos, la epístola del amor, porque si Corintio se caracterizaba por ser una iglesia de muchos dones, la iglesia de Filipos se ve que era una iglesia cuya personalidad como grupo vivía el amor, se preocupaba por los demás, etc. La epístola, bueno, también está eso, pero le llaman la epístola del gozo, porque era una iglesia que se gozaba en las cosas del Señor, ¿no? Y bueno, esto indica cosas. Y yo empezaría hoy quizás con una pregunta. Tú tienes, contéstatela tú mismo, no hace falta que me digas nada. ¿Tienes algún propósito en tu vida? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde te gustaría llegar en tu vida? A lo mejor te sorprende la pregunta y te diría más, conforme a ese propósito que tú tengas, ¿para qué vienes aquí? ¿Qué buscas viniendo aquí a la iglesia? A lo mejor no te has hecho nunca estas dos preguntas, pero lo dejo en el aire, vuelvo a decir, y ahora vamos a ver si entramos un poquito en lo que la palabra del Señor nos dice. Fijaos que empieza diciendo, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, fijaos lo que está diciendo, lo que antes yo consideraba que era una ganancia, algo que me aportaba a mi vida, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a quedarnos primero aquí. ¿Tú cómo me dirías? Otra pregunta que os hago. ¿Cómo piensas tú que sería una buena manera de medir el amor de alguien hacia ti, por ejemplo? ¿Qué? Con los hechos. Por ejemplo, ¿qué hechos? Sacrificio. ¿Qué? Sacrificio. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. A veces hay gente que te dicen, por ejemplo, muchas palabras muy bonitas, te dice muchas veces te quiero, pero a lo mejor luego a la hora de la verdad. Entonces, una forma de medir y con la que si te coges la palabra del Señor, Dios más nos mire a nosotros, no es tanto lo que porque esta es otra de las cosas que a veces en la iglesia, y no digo que no se diga ni que no se haga, a ver si me entendéis bien, pero se suele decir, ¿tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Tú qué estás dispuesto a tal o cual? Pero yo haría otra pregunta. ¿Tú qué estás dispuesto o dispuesta a perder por Cristo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Porque ¿dónde nos muestra más amor Jesús a nosotros? ¿Y qué vemos en la cruz? ¿Qué hace Jesús en la cruz?
da su vida. ¿Puede dar algo más Jesús? ¿Hay algo más que pueda dar? Es decir, Dios ha dado todo por ti. Si tú quieres saber alguna vez cuánto te ama Jesús, mira lo que Él hizo. ¿Y por qué preguntaba lo del propósito, hermanos? Porque hay dos razones fundamentales. Una vida que no tiene un propósito, que no tiene una meta. Si tú no tienes ninguna meta en tu vida, ni siquiera te preocupas si tu vida va para un lado o va para otro. Mucha gente hoy en el mundo incluso termina suicidándose porque ve que no tiene sentido muchas cosas. Y solamente con que parece que no, a veces no nos damos cuenta, ni siquiera pensamos en ello. Pero el que en nuestra vida no tenga propósito, solamente pensar eso, ya te está matando. Ya te está dejando. Pero es que eso tiene implicaciones. Si tú no tienes ningún propósito en tu vida, tú no persigues ningún fin, ¿verdad? Entonces, no tienes por qué esforzarte, no tienes por qué plantearte cosas, sino simplemente estás, como dicen en mi tierra, a verlas venir. Y ya está. Pero, bueno, me diréis también, ¿y todo esto qué tiene que ver con Dios y con tal? ¿Cuál es el verdadero sentido, el verdadero propósito que Jesús tenía para hacer todo lo que hizo? Mucha gente se cree que, y de ahí nacen las religiones, que lo que Cristo vino a darnos es un montón de normas, un montón de cosas, un montón. Y claro, cuando tú tienes ese concepto en tu cabeza de que de lo que se trata es de cumplir una serie de normas, y bueno, pues como antes se decía, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar y todo eso, vale, tú vas, lo cumples, vienes al culto, haces todo. Bueno, ¿y qué? Yo te preguntaría. Tú vienes, cantas, te emocionas mucho incluso, sales por la puerta y a la misma rutina de toda la vida, y a lo mismo. Yo te preguntaría más. ¿Eso que haces de venir, cumplir 4 cosas, largarte y seguir en lo mismo, tiene sentido? ¿Te sirve para algo? ¿Aporta algo a tu vida? ¿Y qué quiere decir entonces, César? ¿Que no hay que hacer cosas conforme a la voluntad de Dios? Sí, claro. Claro. Pero mira, te voy a dar un detalle. Un simple detalle, cada uno que lo medite en su corazón. Antes de mi conversión, de pequeñito a mí me criaron en una iglesia, entonces se decía protestante, no como ahora evangélica, pero protestante. Pero bueno, eso es lo de menos. Y yo iba con mis padres, porque mis padres me llevaban al culto, iba a la escuela dominical, me enseñaron versículos de la Biblia, todo esto, muy bien. Conclusión, y leía la Biblia y cantaba himnos y tal. A mí me aburría el culto. Y yo no quería ir al culto. Y con unos
13 o 14 añitos me parece que tenía yo, como mucho 15, creo que fue un poco antes, yo le dije a mi padre: papá, yo no, esto no, esto no. Cuando con 23 años conocí al Señor, y el Señor me salió al encuentro, y hablando claro me dijo: desgraciado, ¿tú dónde vas en la vida? Todo mi mundo se había caído. Todo en lo que yo confiaba. Por esto el apóstol Pablo en este sentido me habla tanto a mí, porque el apóstol Pablo vivió algo parecido. No nos olvidemos que el apóstol Pablo era un fariseo, y los fariseos contaban hasta los pasos que podías dar en un día de reposo para no transgredir la ley. Más de 120 pasos no puedes dar, porque si no transgredía la ley. Yo no sé de dónde sacan los 120 pasos, porque que yo sepa, la palabra del Señor no habla nada de eso, pero bueno. Es decir, ¿por qué digo esto? El apóstol Pablo era una persona que su confianza estaba en hacer toda la parafernalia, que vuelvo a decir, para separar una cosa de otra, que los fariseos habían establecido, que el propio Cristo tiene que enfrentarse con ellos y decirle: vosotros con vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento del Señor, porque una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es muchas veces lo que los hombres interpretan que Dios dice. Son dos cosas muy distintas. Y hoy además, hoy hay para todos los gustos. Como yo digo, hoy tenemos el supermercado de las iglesias y de las religiones. ¿Cuál es la que más te gusta? Seguro que la encuentras. Aunque sea muy rara, seguro que la encuentras. Pero todo eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios no ha venido a instituir todo eso. Eso lo han hecho los hombres, que han cogido el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y la han torcido y la han manipulado para manipular a la gente. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y es de lo único que la propia Escritura dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque eso tiene un poder, eso tiene una fuerza. Yo soy el que mantengo mi palabra, dice el Señor. Y no hay nada que hacer contra la palabra de Dios. De hecho, ¿qué han pasado? 2000 años desde que el Señor, 2000 o 2000 y pico, lo que sea más o menos. Ya ha llovido, ¿no? Hoy lo que dijo Jesús, ya ves vos. ¿Quién se acuerda de lo que dijo Jesús? Pues tú te acordarás o no te acordarás, pero ¿tú sabes que se está cumpliendo todo lo que dijo? Y cada vez más al pie de la letra. ¿Tú sabes que él dijo que sería como Sodoma y Gomorra, por ejemplo? Que sería como en los días de Noé. ¿Qué hicieron la gente de su época con Noé? Burlarse de él, ¿no? Este tío, ya ves, construyendo un arca. Y dice que va a caer agua del cielo. ¿Cuándo ha pasado eso? Hasta que no vino el diluvio nunca había llovido. La palabra nos dice que subía un vapor de la tierra. Ya ves tú lo que está diciendo este. Si eso nunca ha pasado, se burlaron. Pero luego cuando no entró en el arca y el Señor la selló, ¡ay! Eso me recuerda a unas palabras del Señor. Entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque será demasiado tarde. Cuando el Señor selle el arca, el que no haya hecho caso de lo que el Señor ha dicho, no de lo que los hombres han dicho, de lo que el Señor ha dicho,
allá él. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque estas palabras dichas por un fariseo, o mejor dicho, un ex fariseo, tienen más valor. Porque él ha vivido el haber estado, como dice en otro sitio en el libro de los Hechos, en la confianza de que cumpliendo todo eso, es más, ¿por qué persigue a la iglesia? Te lo dice él mismo. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia porque él en el fondo creía que estaba haciendo bien persiguiendo a la iglesia. Porque él consideraba a la gente que seguía a Cristo gente rebelde contra Dios. Y entonces él consideraba, según la ley, que esa gente tenía que ser perseguida porque estaban enseñando cosas que iban en contra de lo que a él le habían enseñado, que era la palabra de Dios. Y Dios le tiene que salir al encuentro y le tiene que quitar las escamas de los ojos, nunca mejor dicho, porque no sé si sabéis que lo que le pasa al apóstol Pablo, entre otras cosas, cuando se convierte es que se queda ciego. Y cuando Ananías ora por él, dice que se le caen unas escamas. O sea, el resultado de su conversión es que se queda. Y hermano, esto no es raro, yo lo he vivido. Yo no sé tú, pero muchas personas, porque es un trauma. A ver, cuando a ti, por decirlo de alguna manera resumida, se te cae tu mundo, cuando tú un día te das cuenta que todo aquello en lo que tú confiabas, que todo aquello en lo que tú creías, en realidad no es lo verdadero de Dios, tú sufres un trauma. Por eso también cuando tratamos con las personas del mundo que no conocen la palabra de Dios, no juzguemos tampoco a la ligera, seamos comprensivos y oremos por esas personas. Porque tú a una, qué sé yo, a mí se me ocurre una criatura, además, conforme tengas más edad, peor, más te cuesta. Pero yo qué sé, a ti te han enseñado de pequeñito que la imagen de, yo qué sé, los que van a la Santa Faz, por ejemplo, que Cristo prácticamente está ahí. Tú le dices que eso es idolatría, le entras a saco y la persona se te puede quedar hecha polvo. Tienes que ir con amor, con paciencia, hasta que esa persona por sí misma se dé cuenta de lo que está detrás de esas cosas y de lo que dice la palabra. Pero aún así, hermanos, a lo que voy, todo esto no es más que un indicativo de lo que son las normas que a veces los hombres establecemos. Pero esto es lo que vino a hacer Dios. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, incluso en el ámbito evangélico. Aquí a lo mejor no tenemos imágenes, pero en el ámbito evangélico hay igual de idolatría que en el ámbito católico muchas veces. Por ejemplo, cuando hablamos de un supersiervo de Dios, a lo mejor al que idolatramos, nunca mejor dicho. Pero el mismo apóstol Pablo que está escribiendo esto, en otro sitio dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿Ha muerto Pablo por ti? ¿Ha muerto Pedro por ti? Ojo con exaltar a los siervos de Dios. Un siervo es un siervo el que sirve. Y es más, si no sirve, no es siervo, porque no sirve para nada. Pero el que da el crecimiento, el que salva tu vida, no es ni Pablo, ni a Pedro, ni ninguno. ¿Salvo quién? Jesús.
el Cristo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, hermanos? Que cuando tú estás solamente con lo que son las normas, las leyes, que vuelvo a decir, no, y ahora al final diré algo para que no se me malentienda, que no se trata de que no haya que hacer ciertas cosas. Pero a ver si para que me entendáis bien, si os lo explico claro. Si tu confianza está en esas normas, tú estás equivocado. Y eso no quiere decir que no haya que hacer las normas. Ciertas normas, además. El propio Jesús le dice, por ejemplo, a los fariseos, vosotros diezmáis la menta, la ruda, el eneldo, es decir, vosotros le sacáis a la gente la pasta, hablando claro, y claro, podríamos decir, ¿y eso entonces qué significa? ¿Que Dios no quiere, por ejemplo, como hemos hecho antes, que se pase la colecta, que se le pida dinero a la gente? No. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dice, vosotros diezmáis la menta, la ruda y el eneldo y os olvidáis de lo fundamental de la ley, que es ¿qué? ¿Quién se acuerda de lo que dice el versículo? La justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero ellos decían, no, a mí la pasta, el cepillo, que me llenen ahí y luego lo demás, no. Porque esas normas en las que se apoya mucha gente solo tienen sentido y lógica cuando está lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? De eso es de lo que hoy quiero hablar. Sigue diciendo el apóstol, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué os preguntaba al principio? ¿Cómo se valora el amor? ¿Por lo que tú eres capaz de hacer o por lo que tú eres capaz de perder por amor a Cristo? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quieres que te diga cuál es cuál es la esencia del cristianismo? No es un cuerpo doctrinal, aunque lo haya. No es una serie de normas, ni siquiera reunirnos. La esencia del cristianismo es Cristo. Cristo mismo, la persona de Jesucristo. Todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor está dispuesto a hacer en tu vida, todo lo que el Señor ha trazado, no son más que herramientas, en el mejor de los casos, ¿para qué? Para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Y qué significa conocer a Cristo? La palabra conocer, ya hemos hablado millones de veces de ella, pero es muy importante, hermanos, que conozcamos cómo se utiliza la palabra conocer en la Biblia. Porque hoy en día, y sobre todo al traducir del griego y del hebreo, pero sobre todo del hebreo, que es donde se utiliza con un cierto sentido, la palabra conocer hoy modernamente entendemos que es saber cosas acerca de alguien.
pero como también hemos dicho muchas veces, a mí me gusta lo que dicen mucho los gitanicos. Dicen, oye, ¿conoces a fulanito? Sí, sí, ¿pero la has tratado? Ah, pues no, pues entonces no le conoces. Entonces, la frase creo que está clara. Bueno, los que no entendéis mucho el español, no sé si lo tenéis claro, pero la frase lo que quiere decir es que tú conoces de verdad a una persona cuando tienes relación íntima con él o con ella. Entonces es cuando empiezas a conocer de verdad cómo es esa persona, cómo se comporta, qué cosas hace, qué cosas no hace. ¿Cómo conozco yo a Cristo? ¿Cómo lo conozco? ¿Tengo trato con Él? ¿Cuánto tiempo del día dedico yo a conocer a Cristo? Y vuelvo a decir, conocer. Un uso que se hace en la Biblia, por ejemplo, es, también lo hemos dicho montones de veces, pero quiero que se me entienda bien, conoció José a María cuando tuvo a su hijo primogénito. ¿Que era quién? Jesús. Yo creo que esa frase te da a entender muchas cosas importantes. ¿A qué se querrá referir el Evangelio cuando dice que no conoció José a María? ¿Qué pasa? Que antes ni se saludaban. Y hasta que no tuvo a Jesús, entonces llega un día José y le dice a María, hola María, yo soy José, ya te conozco. ¿Es eso? ¿A qué se refiere? A que no tuvo relaciones íntimas con con María, hasta que no tuvo a su hijo. Por otro lado, cosa importante por un lado y que da a entender cosas. María fue virgen cuando el Espíritu Santo la visita y se queda embarazada. Eso no fue obra de hombres y evidentemente, como ella misma decía, yo no he conocido varón. Quizás podría también haber tenido después que se quedó embarazada, porque bueno, durante el embarazo también se pueden tener relación, pero ahí se da a entender que José tuvo respeto por eso, probablemente además sabiendo que era el Hijo de Dios, pues y con las visiones que le dio el Señor a José, pues yo me imagino que un hombre piadoso diría, no sé, yo voy a guardar esto y ya luego veremos, ¿no? Pero otra de las cosas que también enseñan los hombres, que no es mandamiento de Dios y que este texto nos revela claramente, es que después de dar a luz a Jesús, María tuvo relaciones normales con su esposo. Porque no podemos olvidar que el matrimonio en el Señor es un matrimonio santo. Santo. Lo que Dios prohíbe, lo que Dios no quiere es que tengamos relaciones fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Pero en el matrimonio no solo no está prohibido, sino que es un mandamiento del Señor. Porque el mismo apóstol Pablo en otro sitio, acordaos que dice, no os... ¿Quién se acuerda del versículo? Neguéis. No os neguéis el uno al otro.
Es un mandamiento del Señor. Las relaciones sexuales en el matrimonio están bendecidas por Dios. A ver si esto lo dejamos claro ya de una vez, porque también con esto hay no sé cuántas cosas. Entonces, tiene a su hijo, y a lo que voy, porque ya me he desviado también. Evidentemente, conocer José a María se refiere a tener relación íntima. Bueno, pues con este sentido de lo que es la palabra conocer, es decir, José tiene una información, un conocimiento de María en la intimidad, ¿vale? ¿Qué significa conocer a Cristo? ¿Qué nos querrá decir la palabra? ¿Qué nos dice el apóstol cuando dice que todo lo tengo por basura y todo lo he dado y no me importa y lo he perdido? Y esto lo dice, vuelvo a decir, recalco, porque tiene su valor, un fariseo, es decir, una persona que tenía plena confianza en aquello en lo que ahora está diciendo que tiene por basura. Escúchame lo que te está diciendo el apóstol. Lo que antes para mí era ganancia, lo que antes para mí era mi vida, podríamos decir en un lenguaje más moderno, hoy es basura. Toda esa confianza que yo tenía en eso, hoy es basura. ¿Por qué? Porque he descubierto algo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Conocer a Cristo. Tener intimidad, saber cómo Él es, cómo se comporta, por qué me manda ciertos mandamientos a mí. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Eso, si Dios me lo manda a mí, es por algo. Yo quiero saber qué está detrás. Entonces, y sigue diciendo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, no, lo que yo quiero no es una justicia que arranque, hablando claro, que luego lo veremos, de la tierra, de los hombres, de ley impuesta por hombres, sino quiero una justicia de la ley y de la justicia que Dios nos da a través de Jesucristo. No es que yo no voy a tener ley, no es que yo no me quiero comportar de una determinada manera, no es eso, pero lo que yo quiero es que mi comportamiento sea la consecuencia de que Cristo está en mi vida. Yo me comporto de una determinada manera por dos motivos: para agradar a Dios, y otro que lo olvidamos. Por eso preguntaba al principio que si tienes un propósito en tu vida y si el venir aquí tiene algún propósito, porque si no estás perdiendo el tiempo, no vengas. Para buscar cosas del mundo, el mundo te los da mejor. Ahora, ¿por qué vengo? Porque tengo un propósito. Yo he dicho antes que cuando yo era pequeño, para mí ir al culto era, esto es aburrido, esto es no sé qué. Cuando me convertí, a ver quién era el guapo que me paraba para no ir al culto. ¿Por qué? Si el culto prácticamente a lo mejor era lo mismo. El culto puede. Pero yo antes no tenía sed de Dios. No me importaba lo que Dios
después de mi conversión, cuando yo conocí a un Dios real que se presentó en mi vida, que me sacó del pozo, cuando me dio luz, yo tenía sed de ese Dios, yo no podía pasar sin conocer más de mi Dios. Y aunque solo fuera por escuchar la palabra de Dios, o por leer en la Biblia, o por cantar algún cántico y sentir la presencia y el Espíritu de Dios, aunque solo fuera por eso, yo iba. ¿Por qué? Porque yo no buscaba el culto, buscaba a Dios, buscaba a Jesús. Y de eso se trata. Ese es el verdadero cristianismo. Todo lo demás, nosotros aquí, yo mismo, toda la parafernalia de instrumentos que tenemos, esto no es más que un acompañamiento, si quiere una comparsa, pero ninguno de todo lo que estamos aquí representamos ni somos nada en tu vida en cuanto a la salvación y en cuanto a que tú encuentres la felicidad. Solo Cristo. Que Dios me puede utilizar, que Dios puede utilizar a otro hermano, a otra hermana, por supuesto, instrumento. Instrumento. Pero Cristo edifica tu vida. Cristo bendice tu alma. Cristo te hace crecer como persona. Hermano. Porque además esto es tan importante. Yo siempre suelo decir, hermanos, también me lo habéis escuchado muchas veces, que el cristiano tiene que tener los pies en la tierra. Pero la cabeza, ¿dónde? En el cielo. Y no es ninguna broma. Porque tan malo es estar todo el día con los pies en lo terrenal, que no ven más que... Mucha gente, de hecho, solo espera de Cristo, y está muy de moda hoy en día con la famosa doctrina de la prosperidad y todo eso, y hay gente que viene a la iglesia para que el Señor le dé un Mercedes, le dé un castillo, le dé no sé cuánto, porque ellos entienden que la bendición de Dios es solo bendición material. Solo la pasta. Entonces, yo me pregunto a veces, bueno, ¿y Cristo Jesús, que murió como murió y vivió como vivió, y que le dice a uno en un momento determinado, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza? Que es una forma, como diríamos en el castellano que todos nos entendemos, mira, yo no sé dónde me voy a caer muerto. Así vivió Jesús, sin un duro. Y era feliz, tenía paz. La gente acudía a él, no él acudía a la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y como yo siempre digo, es que a veces no pensamos. Tú imagínate que vives en un castillo, tienes 3 Mercedes en la puerta, 2 Lamborghini, un Ferrari, tienes un televisor en cada cuarto, todo lo que tú quieras. Estás amargado. Más solo que la una. La gente te mira y el que se acerca a ti te pone la risita, tú ya sabes de entrada que lo que quieres es tu pasta, pero que tú le importas un pimiento. ¿Qué vale más? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? 28.000 millones en el banco, bueno, ¿y qué? Tienes tantos millones que gastándote uno al día no vas a poder gastarlos en toda tu vida. ¿Y qué? Y no te digo además si tienes alguna enfermedad, si tienes algún problema de tipo psíquico, tienes muchos millones, ni siquiera disfrutas de lo que tienes, estás amargado, y ni siquiera te preguntas por qué. Cristo no tenía un duro, pero le decía al viento, cálmate, y se paraba. ¿Qué prefieres?
¿Qué prefieres? ¿Qué es lo valioso en tu vida? Ayer vi una película que me tocó el corazón un poco. Hablaba de un jugador de béisbol. Creo que se llamaba la peli, no sé, entre el juego y el amor o algo de esto. Y en un momento, en una escena, porque la chica con la que parecía que le gustaba, que quería tener relación, él estaba tan enfocado en el béisbol, que era su deporte y tal, era una figura del béisbol, que la chica le dice: tú estás en perfecta armonía con tu pelota, con tu bate y tal, tú no me necesitas. Y total, bueno, la chica se va y tal. Pero luego al final, cuando ya él se da cuenta de algunas cosas, porque era orgulloso y él quería y no sé cuánto, resulta que ya al final de la película, él, justo al terminar su carrera, digamos así, él deja el béisbol, pero tiene el partido de su vida, gana el partido y hace un partidazo con 40 años que tenía ya. Y entonces se encuentra en el aeropuerto con la chica y le dice, me dijiste que yo no te necesitaba, porque yo y el béisbol éramos uno y vivíamos. Y entonces él le dice, mira, ayer fue el mejor día de mi vida. Gané el partido de mi vida. Con 40 años y he cerrado mi carrera como nadie. Y tendría que estar flotando. Pero no fue así. Y no fue así, ¿sabes por qué? Porque tú no estabas conmigo ahí. No te tenía a ti. El propósito al menos era poderlo compartir contigo. Pero hasta que no se nos caen las escamas, muchas de estas cosas no las vemos. Estamos con nuestra vida, con lo material, y no nos damos cuenta que lo importante en la vida, lo más importante, no suele ser lo material. Buenos días. Buenos días. No suele ser lo material porque lo que de verdad sacia nuestra alma son cosas que no son materiales. ¿Hay alguien que pueda vivir sin amor? ¿Hay alguien, y sobre todo a los hombres, que nos afecta más esto? Yo creo, las mujeres en esto, no es que no les afecte, pero yo creo que lo resisten mejor. Pero ¿cómo se siente un hombre cuando no te respetan? Y no me refiero solo en casa. Por ejemplo, imagínate un hombre que en su trabajo se ha esforzado, ha hecho tal y llega ya, que esto está pasando mucho hoy, al final de su carrera, y lo tratan como si fuera un trapo. Eso a muchos hombres los parte por la mitad. De hecho, he oído de algunos suicidios en este sentido. ¿Y qué ocurre cuando tú has ganado lo que tú quieras, el mundo entero, pero estás solo? No tienes a nadie de verdad. Y si encima se te arrima gente que realmente tú percibes que no te ama, que lo está haciendo por interés, todavía te sientes peor. Porque todos necesitamos sentirnos personas. Y eso significa que los demás nos valoren y nos traten como personas. Con lo cual, aunque tengas mucho material, si no tienes lo fundamental, ¿cómo va tu vida?
Pues con el tema espiritual pasa algo parecido, o quizás con más fuerza. Lo que Cristo viene a demostrarnos con su ejemplo, fijaos ya enfocando la última parte del texto, dice en el versículo 19, por ejemplo, vamos a leer, dice en el 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Dice 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay mucha gente que va de espiritual, pero es una espiritualidad disfrazada. Son lobos con piel de cordero, que te quieren llevar a lo espiritual, pero en realidad te están enfangando en lo terrenal, lo que antes he dicho. No, la bendición de Dios supone que tú tienes que tener una casa más grande, un coche más grande y un no sé cuánto más grande y mucho dinero. ¿Que Dios te puede bendecir materialmente? Por supuesto. Pero la bendición material no es la esencia. Hay una canción aquí que dice, y fíjate lo que dice, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. No sé si habéis oído una canción que dice, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Es decir, el Cristo que a mí me interesa no es el de la cruz. El Cristo que a mí me interesa es el que mostró su poder andando por el mar. Como si a Cristo lo pudieras partir a cachito. A mí me das el poder de Cristo, pero la personalidad de Cristo no me la des. No. A Cristo o lo coges todo o no lo coges. Es más, nos debería llamar la atención el por qué Cristo, que es Dios, se manifiesta a nosotros de la manera que lo hace. ¿Podía Dios, como esperan todavía los judíos, y bueno, esta vez sí que va a venir así, cuando venga por segunda vez, ¿podía Jesús haberse manifestado con todo su poder? Imagínate lo que es la cantidad de ángeles que tiene en el cielo, que son 3 o 4 veces más grande que todos los demonios. Imagínate el poder de su fulgor, de su gloria, de su poder de Satán, que mueve montañas y traslada planetas. ¿Podía Dios haberse manifestado así y haber dicho, me las vais a pagar todas juntas por desobedientes y rebeldes? Pues claro que podía haberlo hecho. Y no se le ocurre otra cosa al buen Señor que nacer en un pesebre, como un pordiosero. ¿Tú hubieras escogido eso para tu hijo? Probablemente no, ¿verdad? ¿Qué nos quiere enseñar solamente con eso el Señor? ¿Qué nos quiere decir solo con eso? Pues yo creo que es evidente, no hace falta estudiar una carrera. Es que yo no soy así, yo no soy orgulloso como Satanás, no soy soberbio, no soy altivo. Yo soy humilde y os amo. Y mi intención no es castigaros. Si os castigo es porque no me dejáis otro remedio. Porque me habéis resistido, porque habéis rechazado mi amor y porque solo buscáis el mal. Y como Dios justo que soy, tengo que castigaros, pero yo no es eso lo que quiero. Yo quiero amaros y quiero que me améis y quiero tener comunión con vosotros.
¿Se entiende? Claro, yo creo. Lo más valioso de Dios, hermanos, y con esto termino, me estoy alargando mucho, creo, lo más valioso de Dios no es lo que Él tiene, sino lo que Él es. La persona de Jesús. Y de lo que se trata, lo que tiene que habitar, de lo que nos tenemos que llenar y que forme parte de nosotros, no es del poder de Dios, sino de la persona de Dios, de lo que Él es. Por eso Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, come verdadera comida y verdadera bebida. Y la gente está pensando, yo que sé, en que se van a comer a Jesús doradito a la plancha, como si fuera aquello una barbacoa. No, Jesús no va por ahí. Él mismo te lo dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La misma Biblia te aclara por dónde va Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor? Comerme a mí significa llenaos de mí, de mi persona. Y esto es lo que te va a traer paz, felicidad, lo que te va a cambiar. Y esto es lo que todos tenemos que descubrir. Es decir, el propósito de la vida del cristiano es llenarte de Cristo. Es Cristo dentro de ti. Y para ello, si tú tienes ese propósito, lo que tú hagas en tu vida, el enfoque que le des a tu vida, marcará si lo vas a conocer o no lo vas a conocer. Si tú te conformas con cumplir 4 normas, bien. Pero si tú quieres conocer a Cristo, como en la misma vida natural, que a veces lo olvidamos, cuando tú tienes un propósito en esta vida, el que sea, por ejemplo, un buen trabajo, a que tú te esfuerzas por buscarlo, a que tú te esfuerzas por promocionarte, a que tú pones los medios que puedas poner, perdón, y dedicas tiempo a conseguir tu propósito y tu fin. Termino con una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer a Cristo? Respóndetelo tú.